Y para mí, pues esa historia es una de las historias en las que con mayor razón uno puede encontrar esas muestras de interés. Y es que recuerde que eh, era un marinero llamado Alexander Selkirk, o Selkirk, y resulta que era un tipo muy llevado a su parecer, de un temperamento muy fuerte, era lo que antes decían los escritores era muy levantisco, de temperamento levantisco, voluntarioso que llaman. Ujú. Y pues parece que tenía problemas con todo el mundo, pero era un excelente marinero. Y entonces resulta que él se embarcó eh, y se fue a navegar. Y por allá el hombre como que estaba insatisfecho con lo que estaba ocurriendo eh, en el barco. Trató de liderar un motín eh, y resulta que como algunos lo siguieron, pues bueno, vaya y venga, como siempre sucede, algunos se apuntaron con él, pero cuando vieron que el dulce se estaba poniendo a mordiscos, eh, pues lo dejaron solo. Y una vez que estaba solo, lo agarra mi capitán por aquí, que es más derecho, y lo dejó tirado por allá en una isla. Era común, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y usted sabe que siempre sucede que bueno, siempre sucedía que dejaban, dejaban tirados a aquellos o los lanzaban al mar, simplemente los tiraban al mar, ya fuera para que el mar se los engullera o fuera para que se salvaran por sus propios medios. En uno u otro caso, no recuerdo bien si fue que lo dejaron al garete o fue que lo dejaron abandonado en una isla. Y resulta que él pasó ahí los próximos 4 años. Resulta que durante ese lapso, pues él, abandonado, solo, parece que logró, logró arreglárselas para poder sobrevivir y no solamente pues construyó su propia choza, fue paulatinamente y con paciencia eh, labrando sus propias herramientas para cazar, se las ingenió para hacer trampas, todas estas cosas, y logró sobrevivir durante 4 años. A los 4 años, parece que por accidente un barco supuestamente averiado, algo por el estilo, llegó a esa isla, y luego de esto, pues simplemente se lo llevaron de regreso a casa. Obviamente que él contó la historia, y esta historia le concedió una fama, efímera por demás, pero fama al final de cuentas. Y entonces se convirtió en un héroe, discutible o no, pero en un héroe del momento en Inglaterra. Y por ahí estaba cerquita un periodista llamado Daniel Defoe, o Defoe, y escribió un libro que es para la historia y es uno de los grandes clásicos. Y no solamente de los grandes clásicos, sino que es una lección, es una enseñanza muy aleccionadora. Y fue la historia que conocemos como Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que fue pues, la hizo muy famosa y sigue siendo muy famosa esta historia. Y es una de las epopeyas más grandes de la historia de la humanidad. Recuerde que después, supongo yo que de alguna manera basándose también en esa historia, pero lógicamente que haciéndole sus propios, a ver, hombre, ¿cómo se dice? Haciendo su propia versión. Recuerde que la película que hizo Tom Hanks, El náufrago, es ni más ni menos eso. Sí, señor. Y en esa película Tom Hanks también demuestra esa entereza de espíritu que demostró Daniel Defoe, perdón, que demostró pues Robinson Crusoe. Que acuérdese que hasta que no aparece el famoso nativo, al cabo de muchísimo tiempo, él está totalmente solo, y luego de que llega este nativo, al que conoce un viernes, precisamente lo bautiza así, Viernes, y
pues logra con él hacer como una especie de sociedad en la que el uno le sirve al otro y lo hace de una manera pues qué hombre, muy leal, y entablan una amistad muy estrecha, pero eso forma parte pues de la ficción del libro de Daniel Defoe. Pero en la realidad, en la práctica, lo que ocurrió fue precisamente lo que contaba de este Alexander Selkirk, que fue el famoso náufrago inglés. Y la isla ya está identificada. Él estuvo confinado en la isla de Juan Fernández, que como dicen los gringos, esa sí está en medio de la nada. No. Pues está en medio de la nada, le voy a decir por qué. Está a más de 2.000 kilómetros de la tierra más próxima, que es Chile. Eso fue por allá. Claro, aquí en la isla de Juan Fernández, en Chile. Es una isla que está a 2.000 kilómetros de distancia de Chile. Es el sitio más cercano. Se imaginen uno, pues, nadar los 2.000 kilómetros es como complicado, pues. Pero a mí lo que me sorprende es la entereza de espíritu de un individuo como estos, que no se deja quebrar por las circunstancias y simplemente saca fuerzas de flaqueza y vas para adelante, para adelante. Algo parecido, obviamente que es una versión diferente, la del náufrago, la película de la que estoy hablando, la de Tom Hanks, en la que no solamente logra, dijéramoslo entre comillas, reconstruir su vida, y simplemente logra sobrevivir. Y recuerde que inclusive, a fuerza de estar solo, que se está enloqueciendo, se tiene que inventar un amigo, y es el balón al que lo llama un Mr. Wilson, y que le pinta los ojos, la nariz y la boca, se las pinta con sangre, ¿de acuerdo? Y Mr. Wilson se convierte en su confidente. Y si no es por ese confidente, yo creo que el hombre se enloquece, Juan. No hay duda. No hay duda. Bueno, en el caso de Robinson Crusoe es la forma individualista, primero que todo, con que él asume la vida. O sea, él se mete en problemas precisamente por eso, ¿no? Porque es un muchacho dado a la aventura, o en su juventud fue un rebelde siempre, y por ese deseo precisamente de vivir cosas nuevas se metió en la marina, que era pues el ideal de cualquiera que quisiera verdaderamente vivir en la aventura. Estamos hablando de la época de los grandes descubrimientos que no había terminado, ¿no? Porque faltaba todavía mucho por recorrer, ¿no? Acuérdese de la hazaña de James Cook, por ejemplo, ¿no? En los mares del sur. Los mares del sur, en Australia, etcétera, todo eso. Pero hay algo en él que es interesante, ¿no? No es un egoísta, para que no se van a confundir de pronto los términos. Es un individualista, que es otra cosa que me parece a mí muy distinta. Pues yo puedo establecer la diferencia, ¿no? Porque el egoísta no permite que haya otros, ¿no? Que compitan con su propio yo, ¿no? Con su ego. El individualista simplemente es un tipo que se aísla, ¿no? Que se vuelve isla, y por eso él lleva, digamos, mentalmente, psicológicamente está preparado para vivir en una isla desierta, y ahí es donde él verdaderamente descubre la necesidad de encontrar otro ser, de encontrar otro par, otro igual. Él, por ejemplo, empieza a domesticar animales, o a ir formando como una especie de grupo familiar. Un día se encuentra un loro y le enseña a hablar, porque ya en ese tiempo, pues usted sabe que desde el primer viaje de Colón ya llevaron loros ante la corona española, ¿no? Para deslumbrar a la gente que realmente pues que estaba sorprendida con lo que había encontrado Colón. Entonces, le empezó a enseñar a hablar, y
el primer contertulio que tuvo Robinson Crusoe fue ese lobo, ese loro, que le hablaba y le contaba un poco de cosas, ¿no? Le contaba sus sueños, le contaba sus aspiraciones, todo lo que él quería hacer. Él le decía que quería volver a vivir esos 24 años que llegó con esa edad a esa isla. Los quería vivir en otros lugares más apropiados, en donde él iba a disfrutar, en donde él iba a gozar, iba a pasar bueno. Y en ese ínterin, digámoslo así, cuando habla con el loro, descubre la famosa huella, ¿no? Descubre un pie humano. Pues su primera reacción fue la de pensar en los caníbales, ¿no? Entonces se dedicó fue a reforzar su vivienda de tal manera que no pudiera ser atacada pues así por sorpresa, y que no lo pudieran agarrar a él, digamos, con los calzones abajo, sino que se puso a organizar muy bien su modo de vivir para defenderse de pronto de que lo atacaran o que se lo comieran, pues, ¿no? Porque usted sabe que cuando hablamos de caníbales la cosa es jodida. Pero resulta que él era un inglés creyente. Es más, él siempre cargaba una Biblia. Como buen, digamos, bueno, él era un protestante. Ya había pasado la época de la Reforma. Tenía algunas convicciones y sobre todo pues sentimientos religiosos. Y empezó a cavilar a ver de quién era ese pie, esa huella que había encontrado. Ya después de que pasó el primer digamos, la primera aprehensión, ¿no? De creer que lo iban a atacar o que lo estaban observando. Hasta que se encuentra con este indio y se encuentra con él precisamente un viernes. Y por eso lo llama Viernes. Por eso le pone el nombre de Viernes. Y no le puso el nombre de Jesús o de Moisés, por ejemplo, salvado de las aguas o cualquier cosa de esas, sino que en una forma más práctica, como buen inglés, lo puso Viernes. Y ahí encontró él pues un contertulio, digámoslo así, alguien con quien compartir la soledad de esa isla desierta en donde él había llegado. Bueno, ya la otra historia sí la menciona usted, pero lo interesante es esto. Usted vio que en la película de Tom Hanks hay algo que es muy conmovedor, que es muy impresionante, y es que él tenía armada su propia horca para cuando ya no aguantara más. Se logró construir a punta de bejucos una horca y la ensayó y todo, ¿no? A ver si aguantaba. Ahora la tenía armada, lista, ¿no? Pero esos mismos bejucos fueron los que le sirvieron a él para hacer la balsa. Sí, para amarrar ahí los palos y hacer esa aventura de entrar a mar abierto, ¿no? Pero de todas maneras pensó en el suicidio, algo en lo que no pensó Robinson Crusoe. ¿Por qué? Por sus convicciones religiosas. Y también porque todavía abrigaba la esperanza. Es un hecho importante, es decir, en la historia de Robinson, él tiene la esperanza de volver a salir de allá y de hacer una vida mejor y, bueno, aprovechar mucho el aprendizaje de eso que hizo allá, y eso lo mantiene vivo, ¿no? Eso es capaz de ayudarle a soportar, a llevar la rutina diaria, fuera de que también descubre que no puede vivir solo, ¿no? Que
que el hombre es gregario. Y descubre además que dentro de lo natural hay una cantidad de valores y de belleza que se deben exaltar, se deben reconocer, y que no es así nada más pues como la mentalidad europea de la época que pensaba siempre en el aborigen como el ser exento de toda cultura, de ambiciones, de posibilidades en la vida. Eso, en el resultado de todo eso, en la novela de Daniel Defoe, es precisamente esa, que ese libro sirvió para inspirar nada menos que a el Emilio de Rousseau, con esa experiencia que él tuvo en esa isla de Juan Fernández. Pues él inspiró a Rousseau y su teoría del buen salvaje, ¿no? Del hombre bueno nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Y seguramente que inspiró muchas otras obras. Entre otras cosas, pues yo creo que la película de Tom Hanks, esa de Castaway, o El náufrago, pues tiene mucho que ver con una circunstancia, aunque usted dice pues que completamente parecida, pero el hecho real sí es el mismo, ¿no? El hecho real es encontrarse aislado, no encontrarse en una isla en donde aparentemente todo está deshabitado, no hay un lugar, no hay nada. Ahí le nacen a él todas esas digamos reflexiones sobre lo que es vivir solo, sobre lo que es no tener compañía, sobre lo que es no tener con quien compartir las cosas de este mundo. Mire, todas estas historias lo llevan a uno a sentirse reconfortado pensando en que definitivamente dentro de la naturaleza humana hay, no sé, un mecanismo que entra a funcionar en el momento en que se le necesita, y ese mecanismo es el que le permite al individuo sacar fuerzas de flaqueza cuando se ve enfrentado a una prueba que a todas luces debería ser superior a sus fuerzas. Y esto lógicamente es algo que por lo menos le devuelve a uno como la confianza y el deseo de luchar cuando ve personas de estas características. Y dice que, y esto es una frase bíblica que nunca creo que está en la Biblia, que uno no es inferior jamás es inferior a la prueba, sino que en la prueba misma uno adquiere el valor y la entereza necesarias para poder enfrentarla y para poder superarla. Yo creo que ese es un principio muy universal que entre otras cosas han pregonado todas las religiones, y que se convierte en uno de esos motores que hacen que el individuo sea capaz de afrontar cualquier cosa. Y en ese sentido yo recuerdo otra historia que me parece maravillosa, Juan, y es la historia de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Acuérdense que en El viejo y el mar él sale un día a pescar porque hace bastante tiempo no lo hace, y de pronto siente la necesidad de volver al mar ese viejo lobo que está, entre otras cosas, además de semi retirado, está medio enfermo, y sin embargo se va, y resulta que en mar abierto lanza su anzuelo poderoso y inmediatamente pica, bueno, inmediatamente no, pues después de estar pescando durante un rato, pica un pez. Juzgar por la fuerza, por el jalón que le pega el pez, intuye que ese pez tiene que ser demasiado grande, como en efecto ocurre, como en efecto es. Y entonces resulta que empieza a luchar denodadamente con ese pez, y lo hace con un estoicismo, con una entereza, con una entrega y una determinación que uno se sorprende. Y acuérdese, Juan, que lucha, si no estoy mal, creo que
como 3 días es. Creo que es sí. como 3 días lucha con ese pez. Y en principio el pez arrastra su bote y se lo lleva, y él vuelve a recuperar el control y vuelve y lo arrastra, y luchan, es una lucha de poder a poder, el viejo con su astucia y el poder de su anzuelo, y el animal con su fuerza bruta que arrastra pues al bote. Y resulta que después de luchar con tanto denuedo y con tanta valentía, el pez por fin se rinde, muere. Y entonces ya para él empieza otra odisea, que es remolcar el pez hasta la orilla. Y remolcarlo significa echar mano de todas sus fuerzas. Pero vamos primero con la señal horaria y continuamos. Caracol, 70 años. Usted lo escuchó en Caracol Radio. Son las primeras palabras de Ingrid Betancourt en libertad. Agradecemos este detalle y es una primicia de la emisora de las Fuerzas Militares que comparte con los oyentes de Caracol Radio, los oyentes del mundo que están enlazados. Nos subieron al helicóptero, nos ataron los pies, nos ataron las manos. Yo les rogaba a Dios que me diera fuerzas para aceptar esa y otras tantas combinaciones que pensaba que iban a venir. Cuando de pronto empieza a luchar con todas sus fuerzas después de tener las manos en carne viva. Acuérdese que a fuerza de luchar con este pez tan grande, lógicamente que las cuerdas que recobra y que tiene que soltar le van quemando la mano, y esa fricción hace que se le pelen, como cuando uno recibe una quemadura por cualquier otro efecto. Y en esa lucha se mantiene y se mantiene y se mantiene. Y cuando ya pues ha logrado como tomar el rumbo, y lógicamente que se puede decir que está pues como en plan de triunfo, lógicamente que la lucha también hiere al pez, y el pez deja su estela de sangre que atrae a los tiburones. Y ya viene la lucha con los tiburones. Acuérdese que se enciende con los tiburones y les da con, no digamos, bueno, el remo pues se enciende con lo que encuentra a mano, porque se le arriman a la canoa. Le amarra el cuchillo a un palo. Así es la cosa, le amarra el cuchillo a un palo, y con eso prácticamente con el esqueleto del pez. Ah, sí. Eso... Pues, o se le han comido por lo menos los tiburones las 3/4 partes. Sí, El pez. sí. Y él, sin embargo, no ceja en su empeño, no da su brazo a torcer, sino que sigue luchando, lucha con todo. Y bueno, cuando él regresa a la orilla, como abreviando un poquito la historia, cuando él regresa a la orilla, acuérdese que todo el mundo sale a recibirlo, y ven pues ese esqueleto de ese pez de varios metros, y que a juzgar por su esqueleto tenía que tener un volumen impresionante de carnes, pues debía ser un pez de cientos de kilos. Descomunal, sí. Sí, descomunal, y mucho más para las fuerzas de él. Y entonces resulta que una vez que llega a la playa, pues ya él coronó lo que tenía que hacer. Ya él, la presa no está, el botín no está, y se lo comieron los peces. Pero resulta que a más de eso, a la hora de la verdad, lo que menos le interesaba era el pez mismo, sino que su razón era luchar con el pez, medir las fuerzas, y saber que en esa lucha de poder a poder él tenía todavía suficiente fuerza como para enfrentarse a algo tan supremamente fuerte y poderoso para él. Pues hombre, después, cuando ya la novela termina, recuerde que Hemingway le hace decir al final, yo no recuerdo el contexto de la frase, si es que él conversando con el niño que le sirvió de ayudante, ¿se acuerda?
Sí. No sé, le reclama que por qué, pues, algo así, por qué él, después de lo que le ha ocurrido, se va tan campante para su casa sabiendo que al pez se lo comieron los tiburones. Y no, le da a entender que lo importante era la lucha. Y al final dice, es que a un hombre se le puede torturar, se le puede matar, pero jamás vencer. Y creo que esa es una frase, Juan, definitivamente lapidaria. Una frase, No hay duda. una frase que denota que el hombre, cuando es capaz de enfrentarse a sus circunstancias y no se deja arredrar por ellas, sino que las enfrenta con valentía y con tesón, al final de cuentas termina venciendo, Juan. Así sea, dejando sus propios huesos. Sí, señor. Eso es exactamente lo que pasa con el personaje que plantea el viejo y el mar. Pero también hay otros personajes que han mostrado esto, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, he leído mucha literatura al respecto. Recuerdo un drama de un autor alemán que se llama Gerhard Hauptmann, que se llama Wojciech, en donde a un hombre lo someten miserablemente a unos experimentos estúpidos. Un sujeto que se las da de científico, pues, ¿no? De investigador, y que además, pues, anda detrás de la mujer de él, ¿no? El oprobio es por todos los lados. Y el tipo tiene que aguantar, digamos, estoicamente, todas esas cosas que le están pasando y todos los atropellos y los vejámenes que se cometen contra él. En eso, pues, hay muchas historias, como le digo, no solo en la literatura, sino en la vida real. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con personajes mitológicos como un Prometeo encadenado, ¿no? Que se tiene que soportar para ser castigado por haber tenido el atrevimiento de haberle robado el fuego a los dioses, pues el ser amarrado en una roca del Cáucaso, a donde un buitre llegaba en el día y lo devoraba, le devoraba las entrañas, y él por la noche sanaba, o sea que Le regeneraban las heridas. Todo eso, pues, como usted lo dice, tiene mucho que ver con el valor y con la entereza, ¿no? Primero, pues, el valor, que quiere decir ser fuerte, ser robusto, ser potente, es un término que se ha apreciado mucho históricamente, ¿no? De hecho, esa despedida que se daban los romanos, o aún el mismo saludo, ¿no? Una palabra que se utilizaba entre ellos para saludarse y despedirse, como es vale, pues no significa ni exactamente eso, que seas fuerte, que seas potente. Y la entereza, que es la integridad, ¿no? Es decir, reunir dentro de sí una cantidad de cualidades y de factores, digamos, de tipo que son virtudes, pues, decir, que son positivos en todo el sentido de la palabra, y tener todo eso dentro de sí, ¿no? Esa es la verdadera integridad, no ser entero, mejor dicho. Esas dos palabras yo creo que tienen un significado especial cuando hablamos de hombres que se han sobrepuesto, hombres y mujeres, pues, no estamos hablando bueno, del ser humano, ¿no? Y que se han sobrepuesto a toda clase de contingencias, de humillaciones, de vejámenes o de pruebas difíciles. Mire, eso que mencionó usted, por ejemplo, ahora de Hemingway en El viejo y el mar, cuando
él agarra la cuerda con las manos y el pez es tan grande que simplemente de un solo tirón se la hace pasar rozando. Él no la quiere soltar, ¿no? Él lógicamente no quiere soltar esa presa, ¿no? Ese sería el mayor trofeo que se podría conseguir. Y las manos en carne viva. Se las corta. Bueno, eso pasó aquí. Y le voy a decir, no recuerdo el nombre del señor, pero es un señor Mejía que terminó no sé si terminó, pero de todas maneras lo conocí como despachador de la empresa Aerotaxi. Y que anteriormente había sido piloto. Tuvo una emergencia y pues cayó sobre unos árboles, ¿no? Una maniobra que llaman el arborizaje, un aterrizaje de emergencia. Entonces sacó el equipo del avión, el equipo de supervivencia que traen esos aparatejos, ¿no? En este caso estamos hablando de hace unos 50 años, ¿no? Más o menos. Y que bueno, traían todos esos equipos porque indudablemente que la navegación aérea no era tan segura, sino que incluía riesgos que estaban contemplados, ¿no? Como el aterrizaje de emergencia, por ejemplo. Pues el tipo sacó el equipo del avión y entre ellos venía una cuerda, o sea, la que él necesitaba para bajar de los árboles, pero una cuerda de nylon delgada. La amarró y sin pensar mucho cogió la cuerda con las manos y pues no la podía dominar, ¿no? La cuerda era resbaladiza y entonces se resbaló, como pasó con el viejo aquel. Se cortó las manos, se tuvo que soltar, cayó a tierra y se fracturó las dos piernas. Y así, con las dos piernas fracturadas, sobrevivió 21 días en el monte hasta que lo encontraron y lo salvaron. Le digo, pues, si uno se pone a alimentar el catastrofismo o el pesimismo, se muere antes de tiempo. Pero no, era una mentalidad, era una posición mental, era una actitud. El decir, no, yo no me puedo morir aquí, yo no voy a morir aquí, yo tengo que ir a hacer otras cosas por allá y las tengo que resolver, ¿no? Bueno, eso mismo creo que es una historia paralela o que se puede equiparar con lo que está contando usted del viejo y el mar. Hombre, por eso decía que cuando uno se tiene que enfrentar a una prueba, y lo digo también con un poquito de conocimiento de causa, porque yo sé, es decir, no es nada extraordinario, no es nada del otro mundo, sino yo sé que a todos nos ha ocurrido en algún momento de la vida que nos hemos enfrentado a una circunstancia en las que la situación es supremamente difícil, pero al final de cuentas decimos, después de salir airosos de la prueba, decimos, hombre, yo cómo fui capaz de salir de esto, cómo fui capaz de salir de esto. Y por eso recuerdo, es decir, y la historia nos da la medida de muchos casos, de muchos personajes que han enfrentado con entereza situaciones en las que está de por medio la vida, y que han actuado también con una, si se quiere, podría llamarse altivez, pero también podría llamarse dignidad. Acuérdese cuando a María Estuardo le van a cortar la cabeza, ella manda a pedir un verdugo francés, porque en aquella época era con espada y no con hacha. Eran muy buenos. Y los mejores eran los franceses, mandó a traer a un francés, y sin embargo el francés parece que falló pues como en primera instancia. Y sin embargo ella le había dicho, apunta y corta de un tajo. O acuérdese que María Antonieta le pisó el pie al verdugo y le dijo, discúlpeme señor que lo pisé.
Recuerdo aquí a alguien que nos da una muestra de esa entereza tan impresionante, Juan. Acuérdese cuando Gandhi, en medio de su lucha de la no violencia, estaba en ese pulso con el gobierno británico, y ya había pasado lo de Amritsar, ya había pasado lo de la marcha de la sal, es decir, le habían ocurrido muchísimas cosas. Y un día su compañero de siempre, Jawaharlal Nehru, que después de la muerte de él fue el jefe espiritual de todo este cuento, y fue el primer ministro cuando fue el primer primer ministro de la India. Y acuérdese que en una de esas tenía él, ya iba otra vez para la cárcel y se tenía que enfrentar a los británicos, y le dijo: hombre, pero ¿qué te vas a seguir peleando con esto si no vas a poder ganar? Y dice: no importa, que no deje que me metan a la cárcel, y si quieren que me maten, porque lo único que obtendrán de mí serán mis huesos. Lo único que realmente podrán tener de mí serán mis huesos. Mi pensamiento, mi filosofía y el mensaje que soy yo no lo podrán tener. Lo único que podrán tener son mis huesos. Y entonces, con esto, recogiendo la frase de Hemingway al final del libro y esta de Gandhi, Juan, puede uno, al reconstruir las dos frases, decir que la verdadera valentía del individuo no es enfrentarse a muchos y ganarles, o matarlos, o cosas por el estilo. Es ser capaz de salir airoso de una circunstancia, pero más que airoso, salir indemne de espíritu, aunque el cuerpo salga maltratado, Juan. No, y es que el valor de enfrentarse a sí mismo, uno se tiene que enfrentarse a sí mismo cuando está en una situación de esas. Lo que le digo, porque el pesimismo y el catastrofismo se pueden apoderar de uno y le precipitan el fin, ¿no? Le precipitan todo. Pero, o sea, ahí se tiene que dar una lucha interior muy fuerte para poder decidir qué se va a hacer. Pero bueno, él decidió por la vida, bueno, entonces decidió vivir. Ya eso significa mucho, ¿no? Significa, pues, tomar decisiones, cuidarse, protegerse, tener una buena vivienda, una vivienda protegida, una vivienda que no puedan, que no sea inexpugnable, pero que le cause dificultad a los enemigos. Es decir, todas esas cosas están contempladas dentro de esta figura que tomó usted como ejemplo de Robinson Crusoe, y también de este amigo, El viejo y el mar, cuyo autor es Ernest Hemingway, pero él se llama, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Juancho, Pedro... ¿El viejo? No recuerdo cómo se llama. Bueno, un nombre de esos. Vamos con el informativo y continuamos.